calorcito. Amén. Y Dios nos ha dado calorcito. Amén. Y mañana vamos a tener un poco de frío y Dios nos va a dar un poco de frío. Fíjense cómo nos complace el Señor, ¿verdad? Bien. Gracias a Dios por todo lo que nos da, todos los pueblos. Amén. Hay veces que no entendemos algunas cosas, pero no significa que no sean buenas. Dios tiene un equilibrio en todas las cosas, hermanos. Amén. Este mundo funciona conforme Dios, ¿verdad?, lo ha programado, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, en este mes de febrero, en este año, febrero tiene 28 días. Los que recibimos un pago mensual nos gusta este mes, porque son poquitos, ¿verdad? No nos gustan los que traen 31 días. Bien, pero cada 4 años, febrero tiene 29 días. A veces les digo a los hermanos que cumplen años, que nacieron el 29, ustedes cumplen cada 4 años. ¿Sí? O se festejan el 21 de febrero o se festejan el 1 de marzo, ¿verdad? Porque cada 4 años febrero tiene 29 días. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué febrero por 3 años, 28 días y al 4º año 29 días? Pues tiene su explicación, ¿verdad? Los astrónomos, los que estudian los astros, dicen que nuestra Tierra cada año da una vuelta alrededor del Sol. Cada año. Por eso, cuando cumplimos años decimos, ya le dijo otra vuelta al Sol. Fíjense que yo en mi imaginación me imagino a la Tierra como una nave, ¿verdad?, que va viajando en el espacio y va viajando pues a una gran velocidad, hermano. Parece que son como 100.000 kilómetros por hora. Es la velocidad a que la Tierra va. No lo sentimos, ¿no? Pero a esa velocidad vamos viajando en el espacio, 100.000 kilómetros, un poquito más, kilómetros por hora. Y en un año, en 365 días y 6 horas, la vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol dura 365 días y 6 horas. Por eso es que cada 4 años esas 6 horas se van sumando. 6 horas por 4 son las 24 horas de febrero cuando trae 29. Eso es porque si no se nos estaría, ¿verdad?, acumulando muchos días. Si no fuera porque hay un mes en el año, ¿verdad?, cada 4 años que se le suma un día, en este caso es febrero. Bien, hermanos, nuestro Dios, ¿verdad?, hizo este universo, este mundo y todo lo que hay, a veces cosas sorprendentes, hermanos, ¿verdad?, cosas sorprendentes, ¿verdad? Tenemos estaciones en el año, ¿verdad? La primavera, que ya falta poquito para empezar, 21 de marzo, a veces comienza un poquito antes, a veces un poquito después, ¿verdad?, según la alineación de los planetas, etc. Y entonces, ¿verdad?, comenzamos con la primavera, después sigue el verano, la tercera estación sería el otoño, y la cuarta, el invierno, que es en donde estamos ahorita. Ahorita estamos en invierno, ¿verdad? Bien, hermanos, esto es en el hemisferio norte, en la parte norte de la Tierra. En la parte sur, ahorita nuestros hermanos en Argentina, en Chile, en el hemisferio sur, ellos están en verano, ¿verdad? Ellos están en verano, mucho calor en el hemisferio sur. Bien, hermanos, Dios ha hecho que
todas las cosas estén en una perfecta sincronía. Sincronía. ¿Verdad? Todo funciona a la perfección. Claro, hay veces, hermanos, que uno mismo provoca que las cosas funcionen mal. No es Dios. Dios, si hiciéramos todo lo que Dios dice, hermanos, actuáramos de la mejor manera, sus estaciones y todo el planeta y todo el universo estaría funcionando bien. Pero, por ejemplo, ahorita se habla del cambio climático, y es cierto, hay veces que llueve. Antes, a veces decían, mayo va a llover, y no llueve en mayo. Y en un mes que no llueve, llueve. Y dice uno, está volteada las cosas, ¿verdad? Bueno, pues a veces por el hombre, la contaminación y los abusos que hacemos en cuanto a cuidar el ambiente y todo eso, hermanos, a veces nosotros afectamos la vida del planeta donde vivimos. Pero este mundo funciona de una manera maravillosa, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, escuchamos antes de que comience el invierno, ¿verdad?, cómo las mariposas monarcas vienen desde Canadá, viajando miles de kilómetros, atravesando Estados Unidos, México, para invernar en los bosques de Michoacán. Y uno se pregunta, ¿cómo este insecto tan frágil, porque las mariposas es un insecto muy frágil, hermanos, hacen este viaje tan largo? ¿Y cómo es que se guían? ¿Cómo se guían, verdad, para cruzar estos países y llegar a este lugar? Y hay veces que, así como las mariposas, hay aves que migran, hacen viajes de migración de miles de kilómetros, a veces hasta de un continente a otro, y ¿verdad? Dice uno, ¿cómo se guían, verdad? Pues a veces los aviones pues tienen ahí algunos equipos, ¿verdad?, que hacen que el avión vaya viajando, ¿verdad, hermano José y hermana Poli, que han hecho estos viajes de América, de México a Europa, y dicen, ¿cómo le hacen los pilotos, verdad, para saber que van a llegar a tal lugar, a tal parte, y que ya van a aterrizar? Bueno, pues hay aparatos, ¿verdad? Hay muchos, tienen mucho equipo con los cuales se guían los pilotos. Sí, pero las aves, esas aves, bueno, Dios también les ha puesto ahí en sus cerebros, en sus cuerpos, ¿verdad?, que hace que estos animalitos se guíen de esta manera. Y muchos ejemplos que hay en la naturaleza, hermanos. A veces vemos programas de la naturaleza de África, por ejemplo, de cómo los animales, ¿verdad?, van pasando por estos ciclos, estos periodos, ¿verdad? Y todo forma parte de un plan por el cual ellos se guían, y este plan fue diseñado por nuestro Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que hace eso? Dios, hermanos. Es lo que dice Pablo allí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así, de una manera muy concisa, breve, ¿verdad? Pablo dice, Dios es el que sustenta todas las cosas. Vean un versículo, hermanos, que también nos habla de lo mismo en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, hermanos, de Cristo. Para entender mejor esto, pues el contexto está en el versículo número 2, ¿verdad? Que como Dios nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿y quién?
sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, que sustenta todas las cosas. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Cristo es el primogénito, no como decir que Cristo tuvo su origen en Belén. No, ¿verdad? No, de ninguna manera esta palabra habla acerca de la importancia, hermanos. Es como un título que se le da a Cristo, ¿verdad? El primogénito es el más importante, el que está por encima de todo, y como vamos a estudiar un poquito más adelante, que dice, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Cristo está por encima, ¿verdad? Es como si dijéramos, ¿Cristo fue unigénito o primogénito? Bueno, la Biblia dice que fue el unigénito del Padre. Pero cuando Pablo habla, hermanos, no estamos hablando de que ¿verdad? Tuvo su origen o su principio Cristo en algún momento, no, porque Cristo es Dios. Amén. Y como tal no tuvo principio ni tiene fin, ¿verdad? Es un título nada más para hablarnos de lo que es Cristo, hermanos. Bien, hermanos, así que vemos cómo Cristo es el creador porque es Dios y es el sustentador. Es el sustentador, ¿verdad? Hay veces que a veces de una manera pesimista o fatalista decimos, ay, va a pasar esto, va a pasar otro, y la gente se alarma. Mis hermanos, estamos en las manos de Dios. Y nada va a pasar si hay otro. Él es el sustentador de todas las cosas. Así es, hermanos. Bien. Así que tenemos que reconocer con humildad, mis hermanos, que es Dios de quien dependen todas las cosas. Es Dios, ¿verdad? Sí. Los soldados romanos tomaron al Señor Jesucristo y lo clavaron en una cruz. Porque Cristo no podía hacer nada. Claro que no, hermanos. Dios permitió. Dios permitió, y un poquito después vamos a ver por qué Dios lo permitió, ¿verdad? Claro que sí. Dios lo permitió y era la manera en que nosotros íbamos a tener la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dios permitió, hermanos, pero Él podía. Cristo mismo dijo, yo podía pedirle a mi Padre una legión de ángeles, y si un solo ángel podía matar a miles o millones, hermanos, ahora una legión, ¿verdad? 5,000 ángeles, pues imagínense, iba a acabarse todo el mundo. Así que, ¿verdad? Cristo o Dios permitió esto, hermanos. Dios permitió que estos soldados romanos lo hicieran. No es porque los soldados romanos, que el imperio, que era el que tenían poder, ¿verdad? En ese tiempo y parecía indestructible, o aquellos soldados, ¿verdad? Bien adiestrados y capacitados y que podían hacer muchas cosas. No, mis hermanos, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Dios, ¿verdad? A veces permite. ¿Sí? ¿Verdad? Así recuerdan a Balaam, ¿verdad? Dios le dijo a Balaam, no vayas con esos que vinieron a buscarte para que maldigas al pueblo de Israel, no vayas. Pero a veces, ¿verdad? Como algunos de nosotros somos tan tercos, ¿verdad? Que, Señor, pero voy a ir nada más a dar la vuelta, no voy a hacer nada. Voy a ir a ese lugar donde hay cosas que no te gustan, Señor, pero yo no voy a hacer nada más voy a mirar. Y a veces Dios lo permite, como Dios permitió a Balaam, ¿verdad? Así es. Mis hermanos, debemos reconocer que dependemos de Dios. Dependemos de Dios, hermanos, ¿verdad? No podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hay veces que nos sentimos como muy fuertes, o muy poderosos, o muy inteligentes, o muy capaces. Mis hermanos, ¿quién es el que nos da la vida?
¿quién es el que nos permite hacer algunas cosas? ¿Verdad? Es Dios. No podemos jactarnos, mis hermanos, no podemos jactarnos. ¿Sí? Vean ahí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 7. 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice el apóstol Pablo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mis hermanos, gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer. Gracias a Dios, mis hermanos, por tantas cosas que el Señor nos ha privilegiado. Sí, pero es por su gracia. Amén. Es porque Él lo ha permitido. No porque, es que yo sí puedo, es que yo soy más que los demás, es que yo soy más inteligente. No, mis hermanos. Dice el apóstol: ¿qué tienes que no haya recibido? ¿Qué tienes que no haya recibido? ¿Qué hemos traído a este mundo, hermanos? ¿Y qué nos vamos a llevar? Nada. Nada. No nos vamos a llevar nada. El apóstol Santiago hablaba acerca de cuando pensamos en nuestras propias fuerzas, capacidades o habilidades para hacer algo, o ir o viajar. No, dice Santiago, esa jactancia es mala. Debemos reconocer a Dios siempre. Mis hermanos, el año pasado, ¿verdad?, hice unos trámites de exhumación allá en el panteón. Es una experiencia no muy agradable, ¿verdad? Es cuando se sacan los restos de los ataúdes donde las personas fueron sepultadas. Y pues uno tiene que estar presente para dar constancia y saber, ¿verdad?, dónde quedan los restos. Y se sacan los restos de las personas fallecidas. ¿Dónde queda el color de la piel? ¿Dónde queda el color de los ojos? ¿Dónde queda la inteligencia? ¿Dónde queda los conocimientos, la riqueza, la fama? ¿Dónde queda? Nada. Nada. Mis hermanos, ¿de qué nos tratamos? ¿De qué nos tratamos? ¿Qué hemos traído? ¿Qué nos vamos a llevar? Yo les invito, mis hermanos, a que pensemos como dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro capítulo 1. Busquemos este versículo donde el apóstol Pedro nos dice lo que es nuestra gloria. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mis hermanos, lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente vale la pena, lo que verdaderamente va a perdurar, lo que verdaderamente tiene vigencia eterna, lo que tiene valor es la palabra de Dios. Dos cosas, mis hermanos, son las que nos vamos a llevar para la eternidad, porque son eternas. Número uno, las almas de las personas son eternas, y la palabra de Dios es eterna. Eso es lo que nos vamos a llevar. La gloria, como dice aquí Pedro, es como la hierba, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esa es la gloria del hombre. Mis hermanos, seamos humildes, reconozcamos que lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios.
Unánimes entre vosotros era el consejo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Así es como debemos de vivir, mis hermanos. Bien, ya terminamos ese versículo que nos quedó de la semana pasada, versículo 17. Ahora vamos a empezar el tema de esta tarde, de esta noche. Pero no crean que vamos a ver todo, no vamos a ver un pedacito, ¿verdad? Bien, regresamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Algunos hermanos, yo tengo a mi hermana, se llama Lourdes, ella tiene un problema de salud que es el mal de Parkinson. Es un problema neurológico, o sea, ¿verdad? Los que saben de eso, ¿verdad? Yo no lo sé mucho. Hay una desmielinización de los nervios. Los nervios están formados por ¿verdad? La cabeza del nervio, el axón, digo, el núcleo, y después como una colita que se llama axones. Y esos axones están cubiertos por una mielina, que esos ayudan a transmitir el impulso nervioso, ¿verdad? El impulso nervioso. Y así se transmite, ¿verdad? A todo el cuerpo. Aquí salen las órdenes del cerebro y el cuerpo obedece, ¿verdad? Entonces hay una desmielinización, o sea, esa cubierta de la cauda, de la colita, ¿verdad? De los axones se pierden, y entonces las personas ya no hay conexión entre el cerebro y el cuerpo. Por lo regular, las personas que tienen el mal de Parkinson, ¿verdad?, batallan con sus cuerpos. Quieren caminar a prisa, el cuerpo no obedece. Dice mi hermana, siento a veces los pies de plomo, pesados, camina muy despacio. Hay veces que ustedes notarán a veces este problema en algunas personas, de repente, ¿verdad?, empieza a temblarles sus miembros, sus manos, ¿verdad? No pueden controlar, es algo incontrolable. Y así, o sea, el cuerpo no obedece las órdenes que da la cabeza, ¿verdad? No actúa, el cuerpo actúa independientemente, ¿verdad? El cuerpo no ejecuta las órdenes que vienen de la cabeza. Es un problema de salud, hermanos. Y hay otros trastornos parecidos, ¿verdad? Otros trastornos neurológicos, donde el cuerpo no hace caso. Ustedes saben que a veces cuando hay un daño en la columna vertebral, cuando la lesión es casi aquí en la parte de arriba del cuello, a veces las personas quedan cuadraplégicas, ¿verdad? Quedan a veces paralizadas, algunos totalmente, y otros cuando la lesión es un poquito más abajo, quedan nada más de la cintura para abajo paralizadas y pueden mover sus manos, ¿verdad? Pero son problemas. Hay veces que el cerebro manda, pero el cuerpo no obedece. Y es un problema. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mis hermanos, yo pregunto, ¿la iglesia, que es el cuerpo, obedece a la cabeza, que es Cristo? ¿Sí? ¿O Cristo dice, ay, este cuerpo tan desobediente, quiero que mi cuerpo haga esto? Y el cuerpo
no hace caso. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la cabeza de obediente, todos aquí en el culto. ¿No? Ah, qué cuerpo tan cabezón, ¿verdad? Cabezón el cuerpo. Bien. A veces el cuerpo no interesa. Cristo es la cabeza. Supuestamente, el cuerpo debe obedecer a la cabeza. Dios quiere que, ¿verdad?, la cabeza que es Cristo, el cuerpo haga lo que dice Cristo, ¿verdad? Sí. Yo creo, mis hermanos, que no hay mejor comparación, mejor ejemplo de comparación de lo que es la unidad del cuerpo. El apóstol Pablo ahí escribiendo a los Corintios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo también nos habla ahí en Romanos capítulo 12, de manera que teniendo diferentes miembros, ¿verdad?, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bien, es el mejor ejemplo de unidad. Y Cristo dice: yo quiero que estén unidos la cabeza con el cuerpo, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que en la iglesia, dice Cristo, estemos en ese cuerpo juntos, alimentándonos, creciendo, siendo perfeccionados y cumpliendo la misión de Dios. Mis hermanos, ¿por qué a veces estamos batallando? ¿Por qué batallamos? ¿Por qué a veces estamos así como que no vencemos, como no tenemos victoria, como que no tenemos el poder para vencer? Porque en lugar de obedecer a la cabeza que es Cristo, nosotros hacemos otras cosas. Para vencer, necesitamos obedecer a la cabeza. Y la cabeza es el Señor Jesucristo, mis hermanos. Así es. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sí, mis hermanos, ¿verdad? Cristo fue el primero en vencer a la muerte. No fue el primero que murió, Él fue el primero en vencer a la muerte, ¿verdad? Todos antes de Cristo morían. A veces algunos resucitaron, ¿verdad? Algunos resucitaron. Elías resucitó a algunos niños, jovencitos. Cristo resucitó a varias personas, pero volvieron a morir como Lázaro. Él es el primero que volvió a vivir. Y después de Él resucitaron muchos resucitaron. Mis hermanos, Él es el primogénito entre los muertos. Y dice el versículo, ¿verdad?, 18, al final dice, para que en todo tenga la preeminencia. Como hemos dicho, hermanos, a veces la gente quiere entender mal que Él es el que Cristo tuvo principio, que fue creado, que fue el primero ser creado por Dios. No, mis hermanos, para que en todo tenga la preeminencia. La pregunta, mis hermanos, es: ¿tiene Cristo la preeminencia en tu vida? ¿Cuánto tiempo durante la semana dedicamos nuestra mente a pensar en Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Tiene la preeminencia? ¿Saben que cuando Dios tiene la preeminencia, su palabra tiene la preeminencia en nosotros, mis hermanos? Tenemos paz, como dice Isaías 26:3. Y la paz de Dios
O sea que dice que tendremos la paz de Dios por estar pensando siempre en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, por estar pensando en Dios, por estar pensando en su palabra, en sus promesas, tenemos paz. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Tiene Dios la preeminencia en tu casa, mi hermano? En el trabajo, en la escuela, cuando estás viajando, ¿tiene la preeminencia? Dios quiere que Cristo tenga la preeminencia en todo. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. En todo. En todas las cosas. Hay veces, mis hermanos, que decimos, no tengo tiempo para pensar en Él. Entonces no tiene la preeminencia. Dios quiere, mis hermanos, que nuestra mente esté en Él, que donde quiera que estemos pensando en Dios. Para que en todo. La pregunta es, ¿tiene Cristo la preeminencia en tu vida? ¿O hay otras cosas? Meditemos en esto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos.